Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador tendrá una consulta popular a todas vistas para intentar levantar la imagen de un presidente que tiene por encima del 80% de rechazo de la ciudadanía. Los temas propuestos por Guillermo Lasso alrededor de la seguridad, la institucionalidad y el medio ambiente bien los podría resolver con la ley en la mano y un gobierno eficaz y al servicio de la gente. Por tanto, como ya han dicho los expertos, la consulta no resuelve ningún problema de fondo en el corto plazo. Y hay algo oculto además ahí, de eso queremos conversar, por supuesto, con el analista y catedrático Pablo Dávalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos ven en este espacio. Pablo, ¿cómo recibiste la noticia de la consulta, los temas propuestos y en el contexto que ocurre? Porque la inseguridad es terrible en este país, todos los días hay muertos, asesinatos, sicariato, robos, asaltos y al mismo tiempo la policía enredada en conflictos internos, corrupción, incluso policías denunciados como delincuentes. Mira, hay un vector que lamentablemente no forma parte del debate político nacional y tiene que ver los acuerdos que el gobierno hizo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es un vector y por qué es importante? Porque en esos acuerdos el Fondo Monetario le obliga a un programa de consolidación fiscal que implica la reducción del tamaño del Estado. Y eso se nota en la seguridad. Todo el presupuesto que había para el sistema de rehabilitación fue prácticamente desmantelado. No se pudo contener el conflicto en el sistema penitenciario del país porque no habían los recursos para eso. Y no habían los recursos para eso porque el Fondo Monetario le obligó a un programa agresivo de consolidación fiscal, obligó a que se generen excedentes y que sean colocados en las reservas internacionales y producto de eso tenemos una situación de desmantelamiento del Estado. El desmantelamiento del Estado nos conduce a eso, a ser un Estado fallido. Producto de eso es la delincuencia. Entonces, al no tener los recursos para contener eso y para dar respuestas a eso, se expande, se derrama por sobre la sociedad. Y el gobierno no tiene los instrumentos, no tiene las estrategias, no tiene las políticas, no tiene la credibilidad para resolver esos problemas. Y lo haría a través de una consulta. Entonces, ¿qué hace ahora? La primera pregunta que hace es ante el ciudadano que está amenazado por el delincuente, por el sicariato, por la violencia, por los asaltos, por los robos, le dice, mira, voy a sacar al ejército. Voy a sacar al ejército para que el ejército resuelva esos problemas. Pero ya tenemos un antecedente de eso con Felipe Calderón en el año 2004 en México. Felipe Calderón hizo exactamente lo mismo, sacó al ejército a las calles. ¿Y qué es lo que provocó el ejército en las calles? Provocó que las mafias, los grupos organizados se armen más. Provocó que el ejército, para demostrar que cumple con su deber, contrate bandas paramilitares. Los Zetas son un ejemplo de eso, ¿no? En Colombia también pasó lo mismo. Y estas bandas paramilitares, asimismo, para demostrar que cumplían con su deber, se inventaron los falsos positivos. Empezaron a asesinar gente que no tenía nada que ver con el crimen organizado, pero eso sirvió para decir que cumplían con su deber. Es decir, con esta pregunta el presidente le pone a la sociedad frente al riesgo de la guerra. Una guerra que se perdió en México, una guerra que se ha perdido en Estados Unidos con los mejores ejércitos del mundo, ¿no? Una guerra que empuja al paramilitarismo, que empuja aún más al sicariato, porque fíjate lo que hacen las bandas criminales. Cuando el Estado y el ejército se enfrentan a estas bandas criminales, puede ser que mueran los jefes y todos los demás, estas bandas contratan sicarios. Contratan mercenarios, si tú quieres. Plata para eso, además. Claro. Pero como van cayendo en estas bandas, estos sicarios, estos mercenarios contratados por las bandas son los que después asumen el poder de esas bandas, ¿no? Y desplazan a los jefes y a los rivales, y al asumir el poder son más peligrosos todavía. Pero una pregunta clave ahí, Pablo, a propósito de todo esto es, digamos que todo eso ya es el diagnóstico, esa es la realidad. ¿Cómo lo plantea políticamente el presidente? ¿Para qué lo plantea? ¿Desde dónde lo plantea? Porque el show que montó ayer en una tarima parecería, lo he dicho yo en varias ocasiones ya desde ayer para acá, en tweets y demás, es la del candidato Guillermo Lasso y no es del presidente. Sí. Con tarima, con espectáculo, con show para plantear una cosa que la gente se queda pensando, ¿y mis problemas reales dónde están? Mira, el presidente sabe que hay una sensación de inseguridad y que cuando le preguntan a las personas sobre cuáles son los principales problemas, todo el mundo en este momento se refiere a
la inseguridad ciudadana. Y en vez de responder con políticas de seguridad, que es la respuesta coherente, adecuada, contratar los expertos, poner los recursos y empezar un proceso de depuración en la Policía Nacional sobre todo, y darle recursos además para que la policía pueda hacer frente sobre todo a nuevos delitos. ¿Qué hace el presidente? Toma una posición de candidato, ¿no? Es decir, ya, usted, ¿cuál es su problema? La seguridad. Entonces yo voy a sacar el ejército para que le dé seguridad. Confía en la ignorancia de la gente, confía en el hecho de que no existe un debate alrededor de ese tema y confunde y soslaya la responsabilidad que tiene de crear políticas públicas. El presidente no está de candidato. ¿Pero por qué está de candidato? Porque está en caída libre. Porque a nivel de la sociedad considera que no ha tomado respuestas frente a problemas fundamentales de la sociedad. Pero Pablo, te puntualizo una cosa que es muy importante porque nuestra audiencia en América Latina quizás lo va a recordar. Cuando ocurrió el paro nacional durante 18 días, todo el aparato represivo de la fuerza pública apareció. La gente vio cómo actuaban, cómo maltrataban, cómo encarcelaban, arrastraban a los protestantes. Entonces, no existe lo que está mencionando carencia de recursos. Al contrario, cuando hay protesta popular, aparece toda la fuerza de la fuerza pública. Claro, y aparece todo el servicio de inteligencia, el CIES y todo eso alrededor y en la vigilancia de dirigentes sociales, de intelectuales, profesores, críticos. La interceptación de teléfonos, de llamadas, correos, exacto, ¿no? Sí, es verdad. Y todo ese lawfare que se ha hecho en contra de la sociedad, la criminalización a la protesta social. Entonces ahí vimos unas Fuerzas Armadas y una policía muy preparada, muy equipada, muy contundente para confrontar, ¿no? En este caso, el derecho a la resistencia, que es un derecho constitucional. Pero en el caso de la seguridad ciudadana, nosotros hemos visto videos de policías que salen corriendo a la presencia de un delincuente. Sale el delincuente, los delitos. Claro, y el policía sale corriendo. Hemos visto que la Embajada de Estados Unidos ha retirado las visas a varios generales y de ahí la noción de los narcogenerales, ¿no? Hemos visto que la policía no ha sido muy eficaz, por ejemplo, para detener a todos los autores de estos sicariatos y todo lo demás. Hay 2 o 3 nada más que son los que mediáticamente es más conveniente, pero el resto... Entonces la ciudadanía se siente en una situación de indefensión, es decir, una situación de indefensión que puede ser solucionada y no es solucionada. Y incluso a eso le añade darle más autonomía a la Fiscalía con el agravante de que muchos de los que saben de los temas señalan que darle más poder y después la Fiscalía exigir más poder sería prácticamente convertirle a la Fiscalía en una oficina de la Embajada de los Estados Unidos por todo lo que se sabe, porque la Embajada ha puesto... Es una oficina de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos puso ministro del Interior. Y lo dice, Carrillo lo ha dicho. Y la Fiscalía prácticamente coordina todo con la Embajada. Ha ganado premios en Estados Unidos. Carrillo lo ha dicho. Ha sido, si tú quieres, criterio de él. Yo estoy aquí por pedido de la Embajada de Estados Unidos. Eso lo ha dicho él públicamente. Entonces la Fiscalía sería un instrumento más de ese concepto que tú acabas de mencionar. Yo creo que sí, yo creo que apuntan a la desarticulación de la arquitectura institucional del Estado que está diseñada en la Constitución, porque fíjate tú, apuntan a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de nombrar autoridades de control para asumir desde el Ejecutivo esa capacidad de nombrar autoridades de control, es decir, controlarse ellos mismos. A eso apuntan las otras preguntas. Apuntan a convertir a la Fiscalía en la entidad sobre la cual puedan procesar el lawfare. Imagínate lo que sería esa Fiscalía con el poder que pretenden darle. Eso implicaría que ningún ciudadano tenga la posibilidad de defenderse frente a este Estado policial que quieren construir. Entonces es muy grave, creo yo, es muy grave. Y a eso, para cerrar este primer bloque, entonces, Pablo, ¿coincides o al menos amplías o reflexionas sobre el concepto que se ha planteado ya desde lo que hemos visto desde ayer para acá, de que esto se trata del populismo penal que ya hizo mucho daño en Argentina, en Brasil y en otros países? En el caso de Argentina nosotros vimos un intento de magnicidio, ¿no? Que ha tratado de ser, si tú quieres, soslayado por la gran prensa. Ahí me sorprendió el titular de Clarín, reclamándole que por qué no rastrilló la pistola. Claro. Y enseñándole a la población cómo rastrillar una pistola. Fíjate el rol de Clarín, que es un medio tan importante para la Argentina. O sea, cómo perdieron el norte de los medios de comunicación en esta estrategia de lawfare, de persecución a su propia sociedad. Los conflictos políticos se resuelven políticamente.
Así es. Y expresan la complejidad de intereses que existen en la sociedad y son absolutamente legítimos en las democracias modernas. Es la única forma que tenemos para resolver esos conflictos que están en la sociedad. Lo otro es un escenario de guerra civil permanente, ¿no? Entonces, para evitar esa guerra civil articulamos instituciones, leyes, normas, conductas, pero yo veo que los grandes medios de comunicación, al perder, si tú quieres, la guerra mediática, porque ya no tienen la presencia que tenían antes, tienen que confrontar a redes sociales, tienen que confrontar a ciudadanos que tienen formas de enterarse diferentes a aquellas de los medios de comunicación, adoptan una posición más militante, si tú quieres, y en ese sentido rompen sus códigos deontológicos, sus códigos éticos. Acaba de pasar con Clarín, acaba de reclamarle al presunto asesino, en este caso, si hubiese logrado finalmente disparar, de Cristina Kirchner, que por qué no rastrilló la pistola. Por lo que pasó en España con La Sexta, donde se reconoce que se hizo toda una campaña para desprestigiar a Pablo Iglesias y a Podemos con imputaciones que falsas. No tenían nada que ver, claro que eran absolutamente falsas. Por eso el libro de Pablo Iglesias sobre las cloacas mediáticas, ¿no? Entonces estamos frente a cambios importantes y la sociedad de este momento tiene mecanismos de protección, de defensa, de información alternativos. Por eso yo le veo difícil que el presidente Lasso pueda ganar esta consulta. Ya. Hagamos la pausa, vamos a eso precisamente en la segunda parte. Volvemos con Pablo Dávalos a propósito de esta consulta planteada por el presidente Guillermo Lasso. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Pablo Dávalos, analista y catedrático ecuatoriano. Pablo, en conjunto, como se ven las cosas, parecería que hasta este momento la encuesta le puede salir mal al presidente, pero no descartemos ni soslayemos que hay un aparato millonario. El día de ayer les devuelven a los hermanos Isaías los bienes que se incautaron producto de la crisis bancaria. Entonces parecería que todo confabula o se conjunta para generar un aparato y un poder muy fuerte entre lo financiero y el gobierno. Sí, estamos ante la presencia de un gobierno neoliberal, ante la presencia de un presidente, además, que proviene directamente desde la banca con intereses corporativos absolutamente evidentes y que al llegar al gobierno ha demostrado incapacidad de generar políticas públicas porque la sociedad vivió un periodo en el cual de una u otra manera se recuperó el Estado, había inversión pública, había una construcción social, si tú quieres, sustentada en ciertos elementos de redistribución del ingreso que se cortan abruptamente. Entonces tenemos una sociedad que está muy desengañada, muy desencantada con respecto al presidente, y ese desencantamiento atraviesa varios estratos sociales, si tú quieres. No es solamente los sectores populares, no es solamente la CONAIE, son también estratos de empresarios. Sectores medios, altos, sí. Medios, que están muy desengañados, están muy defraudados, muy decepcionados por el presidente, que no tuvo la capacidad de articular políticas públicas. Nadie pensó que iba a ganar en primer lugar. Finalmente logró entrar arrastrando y con dudas al balotaje y ganó en una segunda vuelta electoral. Y cuando ha ganado, a partir de entonces, también, tuvo un buen, creo yo, un buen curso al utilizar la vacunación, mecanismos, y ahí se demuestra que cuando tú puedes y quieres, por ejemplo, en la vacunación, solucionar problemas, lo puedes hacer. Pero más allá de la vacunación, todo ha sido un fracaso total. No ha logrado resolver los impases con la Asamblea Nacional. Este momento está en un impasse con el movimiento indígena en los diálogos que finalmente no avanzan, que están detenidos ahí, y ahora lanza una consulta popular sin tener el capital político para esa consulta popular. Y a propósito de eso, las dos últimas preguntas, la séptima y la octava, son un guiño al movimiento indígena cuando le facilita, entre comillas, una política pública alrededor del agua. ¿Crees que es suficiente con eso? ¿El movimiento indígena puede plegar? Lo de las cuencas ya estaba resuelto. Claro, claro. Ajá. Y lo de los servicios ambientales tiene que ver con el extractivismo. Sí. Es decir, pero hace falta una consulta para eso. No hace falta una consulta para eso, ¿no? Y eso le pone además en alerta al movimiento indígena, pues. En un contexto en el cual el movimiento indígena está resolviendo algunos problemas, políticas públicas en las mesas de diálogo.
Es decir, el presidente se abre otro frente más. No ha resuelto su situación con la Asamblea Nacional, no ha resuelto su situación en los diálogos con la CONAIE. Y a pesar de eso, se abre otro frente más, con supuestamente la intención de ganar en ese frente y resolver desde ese frente los impases políticos que tiene. Tú puedes ver los titulares de la prensa ecuatoriana ya apuntan a fortalecer la posición del gobierno. Claro. El Expreso titula el día de hoy, dice, el presidente lleva a la consulta el desbloqueo político. Entonces, le van a ayudar en ese sentido, pero la sociedad ecuatoriana del 2022 no es la sociedad de años anteriores, es una sociedad mucho más informada, con capacidad de discriminar. Tiene acceso a información a través de redes sociales que le permiten tomar decisiones de otras maneras. Entonces, ya te digo, le veo muy difícil que el presidente pueda ganar esta asamblea, esta consulta. Perdón. Lo que va a pasar es que, por otro lado, va a haber una confluencia de sectores que se opongan a la consulta. ¿Tú crees que ahí efectivamente se puede conquistar, lograr y hacer en la práctica eso que ha pedido algunos sectores de la unidad de esos sectores para enfrentar las políticas neoliberales? ¿Es posible o seguiremos dispersos en esa línea? Mira, el país desde octubre de 2019 y desde junio 2022 está fragmentado en tres grandes bloques, si tú quieres. El un bloque es el bloque del poder, es el bloque del gobierno, de los empresarios, de la gran prensa, de la banca, del sector neoliberal de la economía. Ese es un gran bloque articulado con diferentes expresiones políticas. El segundo gran bloque del país es el correísmo. Es un bloque potente, es un bloque fuerte. Y el gran bloque del país es el movimiento indígena. Sí. Son los tres bloques que en este momento disputan la política desde diferentes espacios. Tú tienes en el Ejecutivo, el gobierno, llevando iniciativas como esta de la consulta popular. Tienes en el Legislativo, el bloque más importante definitivamente es UNES, pero tienes las mesas de diálogo donde está el movimiento indígena. Esa es la dinámica del país. Y donde se está discutiendo lo de fondo, además. Además, ¿no? Se discuten cuestiones que tienen que ver con el alivio financiero, con el extractivismo, con el subsidio a los combustibles, con el control de precios, con el fomento productivo, etcétera. Ahí se discuten cuestiones de fondo. Esa es la realidad este momento del país. Entonces, esos tres bloques están disputando la hegemonía. Esos tres bloques quieren mantener la hegemonía, disputar la hegemonía, ¿no? Y tú tienes ahí el bloque más débil en este momento es el de la burguesía, es el de los factores de poder. A pesar de todo el poder que tienen, a pesar de todo el manejo que tienen en medios de comunicación y recursos, no es un bloque que tú le veas con consistencia a futuro. Es decir, yo no le veo a Lasso ganando una reelección. Le veo muy difícil que Lasso gane. Es más, hay muchos sectores que plantean que Lasso quizá no termine el periodo presidencial. Y algunos quisieran la revocatoria porque ya salió la resolución del Tribunal Contencioso Electoral para que se dé paso al proceso de la revocatoria. Entonces yo creo que los bloques más importantes que van a disputar el poder en el país en el mediano plazo van a ser UNES y el movimiento indígena. Ya. Y siendo así, en esa perspectiva, ¿cómo ves todo lo que se está construyendo, digamos, alrededor del aparato a favor del presidente, en términos de, por ejemplo, la presencia de la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, de los medios de comunicación muy bien articulados en eso, y por otro lado, ciertos sectores que incluso plantean mano dura, es decir, una radicalización de la represión? ¿Cómo ves ese bloque? ¿Cómo lo conceptualizas? Bueno, ahí tienes algunas cuestiones. Por una parte, la declaración de Biden, de la administración Biden, de que no van a interferir en gobiernos que no son de la línea de ellos. Dicen, van a procurar una especie de competitividad en la democracia, ha dicho Biden. No sé si eso sea realmente un pronunciamiento que dé cuenta que va a cambiar Estados Unidos, su política imperialista. De otra parte, tienes que en Colombia gana Petro, y Colombia había sido la interfaz de Estados Unidos en toda la región de América del Sur, sobre todo con respecto al gobierno de Venezuela y al gobierno de Maduro. ¿No? Y tú tienes ahí que este momento lo único que le queda en la agenda de Estados Unidos es Ecuador. O sea, no tiene más, ¿no? En consecuencia, tratan de sellar, tratan de consolidar esos vínculos con Ecuador. Tratan que Ecuador se convierta ahora en lo que antes era Colombia, es decir, la posibilidad de que desde Ecuador tú puedas manejar los problemas que tiene Perú, por ejemplo, con Castillo, que está en una situación muy, pero muy delicada, Boric, que acaba de perder el referéndum de la nueva constituyente, Argentina, que está en una situación también muy comprometida, muy delicada, Brasil con la emergencia de Lula, ¿no? Y la caída de Bolsonaro. Entonces necesitan una antena, necesitan una región. Y que haya venido uno de los personajes más importantes de las agencias de
seguridad y de defensa del mundo. Entonces me parece realmente que eso da cuenta de la importancia que tiene para Estados Unidos Ecuador. ¿Y cuál es el riesgo de eso? La presencia, por ejemplo, de la directora, la general del Comando Sur, y esta política de afianzar prácticamente en el Ecuador una base, un punto de control del narcotráfico, del terrorismo, etcétera, todo el discurso que tiene. El riesgo de ellos es que finalmente Lasso no logre cuajar en ninguna propuesta y que Lasso finalmente salga por diferentes circunstancias. Claro. ¿No? Y que Lasso sea la antesala para dos fuerzas que están por fuera del radar, al menos de Estados Unidos, que sería el Movimiento Indígena y UNES, empiecen a disputar la transición y el poder aquí en el Ecuador. Entonces, y para este dato, entonces, Pablo, con todo este panorama, dada la consulta, también hay otros elementos de análisis. La situación económica de aquí hasta diciembre es muy complicada, lo han dicho incluso los propios actores de la economía, digamos, macro, porque no hay ejecución presupuestaria, porque la plata no llega a la gente, porque se avecina un invierno muy duro, porque incluso el pago de la deuda está al día, pero el pago de la deuda interna está atrasadísima. ¿Cómo ves de aquí a diciembre la situación económica, de modo que uno pueda pensar, desde esa plataforma, quién se puede lanzar a una consulta popular? Mira, la situación económica para los sectores populares es muy, muy delicada. O sea, no hay reactivación económica porque no existe inversión pública. No existen políticas públicas de reactivación. Al no existir esas políticas públicas, entonces no hay la posibilidad de la reactivación. En el caso de economías como la ecuatoriana, que son economías con un sector privado muy pequeño, muy débil, sin capacidad de realizar inversiones a gran escala, se necesita muchísimo de la inversión pública. Fíjate tú, cuando hay fuerte inversión pública, crece la economía. Como pasa en Bolivia este rato. Exactamente. En Bolivia ha crecido la inversión pública y ha crecido la economía. Pasamos de un promedio de inversión pública del gobierno central, de un promedio de 600 millones trimestrales a un promedio de 30 millones trimestrales. Y no porque no existan los recursos, existen los recursos, están ahí, pero no pueden ser utilizados y van a reservas internacionales porque el presidente ha emitido, y el anterior presidente emitieron normas que prohíben la utilización de esos recursos. Por ejemplo, está una reforma que fue aprobada durante el gobierno de Lenín Moreno que se llama el Fondo de Estabilización. Esa reforma dice que todos los recursos del petróleo que sobrepasen el precio de la proforma aprobado por la Asamblea Nacional no pueden ir al presupuesto nacional. Así es. Tienen que ir a un fondo especial que se llama Fondo de Estabilización y que en este momento son las reservas internacionales. Pero eso no se está cumpliendo, pues. 9.000 millones tenemos en reservas internacionales. Y resulta que el Estado no puede ni siquiera gastar lo que tiene el Ministerio de Finanzas. Fíjate, tú tienes una capacidad de gasto que no llega al 40%. Es decir, de lo que tenía presupuestado, solamente gastó el 40%. Y eso tiene que ver con ineficiencias, ¿no? La famosa Secretaría de Pueblos, que en este momento está acompañando al presidente en los diálogos, tiene una ejecución presupuestaria que no llega al 9%. De 140 millones que tenía para este año. 9%. Es decir, no llega ni a 10 millones en lo que va del año. Entonces, eso demuestra ineficiencia. Claro. El presidente Lasso es ineficiente, no tiene capacidad de eficiencia. Si el presidente Lasso estuviera en un banco privado y le hubiesen dado que gaste, coloque créditos por 100 millones y hubiese colocado apenas 30, ya lo habrían despedido del banco. El directorio lo vota. Lo habrían despedido por ineficiente. Claro que sí. Entonces es un presidente que le vendió al país que al provenir de la banca era eficiente, al provenir del sector privado era eficiente, pero no, es absolutamente ineficiente, porque un país no es un banco, un país no es una empresa, porque los empresarios no necesariamente son buenos políticos, ni son eficientes. Y nosotros acusamos el costo de esa ineficiencia con falta de empleo, con falta de reactivación, con falta de políticas de seguridad, y lo vivimos diariamente. Gracias, Pablo. Lamentable lo que tenemos que seguir conversando, pero esta es la realidad ahora. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos pendientes, por supuesto, se abre un gran debate de aquí hasta febrero. Si en febrero se hacen las elecciones y se junta ahí la consulta popular. De esto estaremos pendientes. Cuídense mucho. Chao, chao.